Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde de sábado en la actividad número 14 de Puerto de Ideas, este festival que propone conversar, cambiar ideas justamente, hacernos preguntas sobre lo que pasa en el cine contemporáneo, cómo nos afectan los temas a nuestra vida diaria y nuestros conceptos, nuestra manera de mirar el mundo. Justamente de eso vamos a hablar hoy en un tema que es bien de actualidad, que suena un poco abstracto, pero que tiene aplicaciones absolutamente concretas en la vida de prácticamente todos nosotros, todos los días. El derecho de autor. ¿De quién es la obra artística? Nunca el ser humano, si ustedes lo piensan, había escrito tanto como hoy. Entre mensajes, mail, WhatsApp, todos los dispositivos que presenta la tecnología. Nunca había tomado tantas fotos el ser humano, eso no hay ninguna duda. Nunca había grabado tantos videos y nunca los había compartido tanto. Nunca había contado tanto de sí mismo y de sus cercanos, de obras que creó, de ideas que tuvo. Nunca habían sido tan compartidas tan rápidamente y a nivel tan masivo. Sin embargo, eso plantea un problema inmediatamente derivado de ahí, que es ¿hasta dónde me pertenece mi obra? ¿Y quién paga si la hago circular por internet? ¿Quién me paga a mí? Porque eso choca con otro impulso que, por supuesto, conocemos bien, que es yo participo de la internet, participo de las plataformas digitales, pago mi cuota mensual que me da derecho a tener la internet en el móvil y en la casa, y creo que merezco incluso tener acceso a todo gratis, que puedo bajar películas, que puedo bajar música, que esa foto que encontré que me gustó, me la apropio y, si alguien la puso ahí y la compartió, bueno, sabe que es gratis. ¿Es tan así? Esa persona tendrá, esa persona que podemos ser todos nosotros, tendrá ese derecho. ¿Qué pasa con el autor de esa obra? ¿Hay que pagar por ver ese video, por ver esa película? ¿A quién hay que pagarle? Son las preguntas que vamos a plantear hoy con este panel absolutamente brillante que tenemos hoy y muy representativo de las diversas tendencias que tiene esta conversación. Le hemos puesto a este encuentro esa pregunta de quién paga, ¿no? Porque aquí es una pregunta que suele hacerse en los medios y en las estructuras también capitalistas, ¿no? Alguien tiene que pagar por los costos. ¿Quién los paga? Le preguntamos a Juan Carlos Silva, para abrir el debate, ¿cómo es la situación en Chile? Porque hay una ley que fue revisada en el 2010 de derechos de autor. ¿Qué pasa con la piratería? ¿Quién paga esto en Chile? Si es que se paga el derecho de autor. Juan Carlos, tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Agradecer también al festival. Creo que es importante no solo la temática que nos convoca hoy día, sino también abrir instancias de foro debate. Entiendo que esto se está dando por primera vez y por lo tanto ojalá el resultado sea positivo para también poner otras temáticas también a discutir, a contrastar ideas. Ahora, yendo a lo que tú preguntabas, importante yo creo aproximarse a la temática del derecho de autor sabiendo que es un derecho, por así decirlo, sui generis, distinto a lo que puede ser un derecho de propiedad tradicional. Y eso ya marca una pauta porque la pregunta de si es gratis o quién paga, a lo mejor también desde los orígenes del derecho de autor no ha sido o no es tan clara y a lo mejor no es tan negativo que no sea tan clara en la medida que nos hagamos cargo de los desafíos o los elementos que la discusión con el avance de las tecnologías y sobre todo con la aparición de Internet va suponiendo. Y lo digo porque si bien hoy día el tema de Internet pone sobre el tapete la discusión sobre la gratuidad o no, o el pago o no sobre las obras, unas nuevas formas de uso de las obras, ya esto viene dándose, yo creo, desde el propio origen, desde el derecho a autor, que básicamente es por la aparición de la imprenta, y hace ya algo más de 300 años, la primera regulación en Inglaterra precisamente se refería a el derecho del creador o el autor para determinar la impresión o reimpresión de las obras literarias o artísticas. Por lo tanto, ya nos marca una pauta que el derecho a autor ha debido convivir desde siempre con lo que son los desafíos o avances tecnológicos. Volviendo quizá a citar un tema más nacional,
la ley actual, la principal ley, que es la ley 17.336 de propiedad intelectual, surge, se presenta el año 68, pero también con la idea de hacerse cargo de avances tecnológicos. Estaba apareciendo la televisión, estaba apareciendo los satélites, y por lo tanto había que abordar un desafío de que ya la realidad de la imprenta, por así decirlo, no estaba quedando acotada. Y ahora, bueno, entra lo que es el tema de Internet, donde ciertamente se vuelve a abrir un flanco desafío, donde, como bien se decían en la convocatoria a este debate, donde también son más difusos las situaciones cuando ocurre o no el ejercicio de un derecho de autor o no, cuando yo estoy utilizando una obra que está protegida por derecho de autor o no, cuando soy usuario, cuando estoy simplemente interactuando con un sitio web. Y ahí el balance que hay que buscar ya no es tanto el que ha tenido tradicionalmente el derecho de autor. ¿Cuál era? El proteger a los creadores, tanto artísticos, literarios o científicos, y a la vez también permitir un acceso a los usuarios a dichas obras. Ahora, Internet ya supone de por sí un acceso y una masificación de la obra. Por lo tanto, a partir de ese logro, de ese avance, también hay que ver cómo eso se incorpora sin afectar los derechos, o cómo se reinterpretan los derechos de autor de los creadores, que ciertamente eso abre ciertos desafíos que a lo mejor, para no extenderme y cumplir con el tiempo, podemos tocar más adelante. Bueno, aquí ha planteado un primer escenario. Frente a la idea de que siempre hay que pagar por la obra, donde quiera que esté, siempre hay que pagar al autor. Claudio Ruiz, aparece este tema que todos muchos hemos visto probablemente en Internet, en plataformas digitales, que tiene, sobre todo en YouTube, quizás la más popular, es del Creative Commons, ¿no es cierto? Esta comunidad creativa, así que estos derechos creativos comunes. Aparece la idea de la piratería detrás de todo este tema, digamos, de qué momento yo me apropio de algo, o cómo yo como autor comparto ese contenido. ¿Qué pasa con la relación con el público? Y si el autor tiene derecho, finalmente, que yo creo que es una pregunta bien válida, que va a ir surgiendo seguramente, tiene derecho a vivir de su trabajo también. Porque hoy la tecnología permite que mucha gente cree, ¿no es cierto? Y comparte esa creación. Claudio, por favor. Gracias. También quiero agradecer la invitación. Creo que la pregunta del panel puede llevarnos a error, ¿no? El problema no es quién paga, ¿no? La regulación de los derechos de autor es una regulación que, como explicaba Juan Carlos, en un principio estaba pensado no en el autor, ¿no? La figura del autor apareció varios años después en la regulación del derecho de autor. Y en un principio la regulación de los derechos de autor fue una regulación de mercado, ¿no? Regular cuáles eran aquellas obras intelectuales que circulaban a través de determinados lugares geográficos, y así se construyó el derecho de autor. Años después, muchos años después, decenas de años después, apareció la figura del autor como alguien a proteger. Eso es importante. Y creo que es importante también entender que el derecho de autor, legalmente hablando, se ha mantenido desde hace 300 años relativamente inmutable hasta hoy. Ha pasado mucha agua bajo el puente, ha habido muchos cambios, digamos, en las tecnologías, no solamente con Internet, ¿no? Sino que tecnologías que permiten reproducción a costos marginales, y lamentablemente el sistema tradicional de derecho de autor no se ha adaptado a eso. De hecho, por el contrario, escudado por la figura de los autores, ¿no? Utilizando la figura de los autores para efectos de defender determinados modelos de negocio, han sido grandes industrias, ¿no? Particularmente norteamericanas, aquellas que han empujado, ¿no?, el sistema de derecho de autor hacia lo que tenemos hoy día. Y lo que tenemos hoy día fundamentalmente es que cada vez que hay cambios en nuestras leyes de derecho de autor, probablemente la última reforma en Chile es una gran excepción a esta regla, es que cada vez que hay cambios en nuestras leyes de derecho de autor son cambios que están pensados en aumentar los estándares de protección y no aumentar los estándares de acceso. Están pensados en aumentar las penas frente a las infracciones y no aumentar las excepciones y limitaciones para bibliotecas, por ejemplo. Están pensados en crear nuevos delitos y en crear nuevas penas y aumentarlas y así. Entonces, frente a esa realidad, lo que tenemos hoy día es que tenemos un sistema de derecho de autor que probablemente, si yo les pregunto a la gente que está en la audiencia, ¿cuántos de ustedes han hecho actos ilegales en las últimas 24 horas? Probablemente todos van a levantar la mano. El problema de eso no es que de un momento a otro todos nos despertamos con un parche en el ojo y una pata de palo y somos todos considerados piratas como Gregorio Samsa.
El problema de eso es que llegó un momento de nuestra historia en que el derecho de autor pareciera ser que no tiene tanto sentido en la manera en la cual estaba pensado hace 300 años atrás, ¿no? Y me parece que ese es un debate que es mucho más profundo, mucho más interesante que el quien paga, porque básicamente la gente paga, las industrias pagan hoy día. El problema está en, digamos, quién crea esos modelos de negocio, quién se aprovecha de esos modelos de negocio y cuál es la forma de repartir esos modelos de negocio, donde ahí sí los autores tienen mucho que decir. Pero lamentablemente en las últimas reformas a las leyes de derecho de autor, digamos, las sociedades de autores, digamos, salen alineados con cierta industria en particular para efectos de mantener un status quo normativo, y al final, el gran olvidado en todas las normas de derecho de autor es el público, ¿no? Y me parece que el debate hay que darlo vuelta y pensar en cuáles son los derechos del público vinculados con esto. De acuerdo, gracias Claudio por la primera aproximación a este tema. Pablo Dittborn, como editor del diario de Clinic, del periódico de Clinic, que conoce bien el medio editorial con tu trayectoria, conoce bien también lo que pasa hoy en Internet, con un sitio web con muchas visitas, con mucha presencia en redes sociales. ¿Cómo ves el tema de la propiedad, de la gratuidad, de a quién hay que pagarle por los derechos? ¿Qué ocurre ahí? En lo de compartir, porque también hoy ocurre que, como bien hace The Clinic, comparte mucho material, ¿no es cierto? Y en el compartir hay una fuerza, hay una influencia, se generan conversaciones, la gente retuitea, comparte en Facebook. En fin, ¿cómo ves tú ese tema? Yo por mi trayectoria y por los años que llevo en la industria editorial, sin lugar a dudas, tengo un gran respeto por los creadores y por la remuneración de los creadores, que son básicamente los derechos de autor. Al igual que Claudio, pienso que hay excesos y que se han cometido durante muchos años y se han mantenido durante muchos años. Fue muy difícil, por ejemplo, en el mundo editorial, sostener una conversación que permitiera diferenciar los derechos de autor que hoy día se están pagando, que lo usual es el 10% en libros en formato tradicional, trade, que llaman los americanos, de los libros de bolsillo. La ley chilena no contempla esa posibilidad. La ley chilena establece que los derechos de autor son como mínimo el 10%. Ustedes pensarán que la diferencia entre pagar un 10% de derecho de autor y un 6%, que es lo usual en los libros de bolsillo, no hace un recorte importante en el precio final. Créanme que sí lo hace. Los libros de bolsillo, por lo general, valen el 50% de lo que vale una edición inicial o trade. Y por lo tanto, si nosotros creemos, aquellos que lo creen, que en Chile los libros son caros, tenemos una ley que impide que los libros sean más baratos, más allá del IVA, que es otro tema que podríamos discutir el próximo año acá en Puerto Idea. Pero hoy en día hay un mecanismo relativamente fácil para incentivar el desarrollo de la edición de libros a la mitad del precio con que hoy día salen al mercado. Sin embargo, no ha sido posible. Hay gente que piensa que eso significa meterle la mano al bolsillo de los creadores, lo que es una falacia, lo que es un error, porque en el mundo entero se hacen libros de bolsillo que prolongan la vida de los títulos que se están vendiendo. Es una otra opción para aquel público que tiene un nivel de ingreso menor. Por lo tanto, yo soy un firme defensor, creo que hay que hacer excepciones, creo que hay que revisar la ley. Creo, sin lugar a duda, que la materia prima en el mundo editorial y probablemente en otras industrias culturales también son los creadores. Y por lo tanto hay que cuidarlos y hay que remunerarlos. Hay que ser respetuosos. En este país probablemente sean muy pocas las editoriales que le hagan liquidaciones serias a sus autores. Muy pocas. Y por lo tanto los están estafando. No existe ningún mecanismo para protegerlo ni a nivel del gremio ni a nivel legal. Ustedes probablemente, como decía Claudio recién, ¿quién no ha cometido un ilícito, al menos con respecto al libro? ¿Qué es lo que sucede hoy día con las fotocopias en las universidades? Las universidades de Chile son caras y malas, por lo general. Caras y malas. Sin embargo, para acreditarse, a ninguna le han exigido que tenga biblioteca. A ninguna. Sí, una buena máquina fotocopiadora para que venda fotocopias. No paga derecho por ello. No quieren suscribir contratos para al menos remunerar de alguna manera al autor al cual le están copiando. Y en el mundo digital ya no copian unas páginas o un capítulo, sino que libros enteros.
enteros y el autor no tiene derecho a decir nada. El autor vivo. Después discutiremos sobre los autores que han muerto y cuyo periodo llega a los 70 años, lo que puede ser objeto de una discusión en la cual probablemente nosotros pediremos que sea menos. Pero a diferencia de otra industria brutal como es la farmacológica, donde también las licencias son caras, pero la diferencia está en que la materia prima son los enfermos. El nuestro son los autores. De acuerdo. Queda el tema de Clinic y la Internet todo para la segunda participación, ¿eh? De acuerdo. Leila Guerriero, a propósito de la defensa de los creadores, los periodistas muchas veces somos invitados a escribir gratis en los sitios online. Muchas veces la posibilidad de llegar al público con contenidos que escapan a los medios tradicionales es juntarnos y decir, oye, vamos a hacer lo que realmente queremos y vamos a crear un espacio propio, que habitualmente ocurre que ahí no hay plata. No hay plata, no pasa nada en esos términos. Quiero conocer tu experiencia al respecto y cómo ves esto de generar nuevos contenidos, de compartirlos. Si ves un destino ahí, tú también has editado libros de manera formal con editoriales como Anagrama. ¿Qué pasa ahí tú, conociendo esos dos ámbitos? Si nos puedes, además con la visión desde Buenos Aires. Ya. Bueno, yo lo que puedo decir es más desde un lugar mucho más analfabeto que el de mis compañeros que conocen de pronto la industria desde lados más legales, editoriales, etc. Yo puedo dar una visión como de trabajadora, si querés, de la industria periodística, como editora freelance y como escritora de periodismo. Yo tengo también, como decía Pablo, un gran respeto por el autor y por el derecho de autor. A mí me parece que en todo este tema del derecho de autor, a mí lo que me importa, por ahí de una manera un poquito precámbrica quizás, es tratar de recordar de que toda tarea creativa, sea la música, sea la escritura, es un trabajo, no es aquello que uno hace en su rato libre después de estudiar una carrera que sea más lucrativa. Yo no quiero ser abogada durante 12 horas para poder pagarme mi posibilidad o sostener mi posibilidad de poder escribir en mis ratos libres. Primero porque no funciona así, no hay manera de escribir o de pintar o de componer música en los ratos libres o los fines de semana que nos deja un empleo que nos transforma en una persona completamente infeliz y en una especie de larva sobreviviente. Entonces, bueno, cuando de lunes a viernes trabajamos en un banco, somos gerentes y después el domingo, el fin de semana, nos dedicamos a escribir nuestra gran novela. Hay un libro maravilloso de un director de cine que se llama David Lynch, que también pinta, que él dice que pintar es muchas veces también perder el tiempo, ¿no? Estar esperando a que algo bueno pase, o sea, darse el tiempo para esperar que algo bueno pase. Entonces digo, el trabajo creativo también tiene que ver con estas cosas y el trabajo y eso de estar esperando que algo bueno pase también forma parte del trabajo. No quiero decir con esto que todos los que hacemos algo creativo seamos personas que vivimos esperando que baje la musa, no, digo, hay como mucho de carpintería y mucho de esfuerzo, mucho de entrega. Y a mí me parece que a la hora de pensar en términos de dinero y de derecho, eso se hace como un trabajo, se hace con la misma entrega con la que un cirujano que tiene vocación de cirujano se dedica a hacer trasplantes de corazón. Y entonces yo sé que un músico va a ser mejor músico cuando tenga 60 o 70 años, seguramente que cuando tiene 20 y casi no tiene experiencia, que un escritor va a poder escribir sus mejores libros a los 30, 40, 50 años y no en sus primeros años. Y no creo que a esas edades y a esas producciones más depuradas se llegue a través de una vida en la que uno no ha podido tener una entrega completa a eso, sino que ha desperdigado su tiempo en oficios nada más alimenticios. Digo, o sea, yo sé que hay mucha gente que lamentablemente debe vivir de esta manera porque no queda otra. Pero no me parece que ese sea como el mensaje, ¿no? Como que eso sea, digo, la historia y la literatura, la música está repleta de gente que ha tenido existencias tremendamente sufridas
y ha tenido que hacer trabajos alimenticios para poder hacer en sus ratos libres, digamos, no sé, la ópera, la novela, etcétera, etcétera. Lo que a mí me parece peligroso, digamos, es pasar el mensaje de que eso debe volver a ser así porque lo que nosotros hacemos no es un trabajo en serio. Se me parece mucho a esa idea un poco reaccionaria que tenían nuestras abuelas o algunas de nuestras madres, que cuando les decíamos que nos íbamos a dedicar a escribir o a hacer poesía o a hacer teatro, nos decían que eso no era un trabajo en serio, digamos, que nos buscáramos un empleo de verdad, ¿no? A mí me parece que el trabajo creativo es un trabajo que debe ser pagado y me parece también que, bueno, habrá que discutir cómo, de qué manera estas nuevas tecnologías afectan, etcétera. Pero me parece que también hay otro riesgo y es el riesgo de que generemos castas dentro de esto. La vez pasada leía, por ejemplo, una entrevista a una señora que se llama Elfriede Jelinek, que es una novelista alemana que ganó el premio Nobel hace unos años. Y ella puso con mucho orgullo su última novela en internet, asequible a cualquier persona. Lo cual no me parece ni bien ni mal, pero cuando el periodista le preguntó, bueno, ¿eso cree usted que lo podría hacer cualquier novelista Nobel? O sea, ¿cómo haría una persona que recién empieza? Esta mujer se ganó, no sé, 1 millón de euros, creo que es el premio Nobel, ¿no? Dijo, bueno, no, claro, habría que buscar la manera, porque por supuesto yo puedo permitirme esto, pero... Y me parece, y acá termino con esto que yo decía de las castas, me parece que una de las cosas a discutir es que por ahí de pronto aquellos que tienen o tenemos una vida más estable haciendo dentro de lo que nosotros queremos hacer, lo que nos gusta y nos pagan por eso, no aniquilemos la posibilidad de que sean muchos más los que puedan hacer lo mismo. Yo por eso la verdad es que, para terminar de responder lo que vos decías, siempre de alguna forma me niego a trabajar gratis, aunque sea recibir un pago simbólico, porque me parece que si uno, trabaja gratis para 20 lugares, entonces el que todavía pobre está tratando de llegar a algún lado, bueno, simplemente va a tener que terminar pagando para trabajar, ¿no? Y no me parece justo. Muchas gracias, Leira. Alejandro Guarelo, más de 30 años dedicado a la creación artística, conoce bien el tema, 30 y tantos años dedicados a la creación de la música contemporánea, presidente de la Sociedad de Derecho de Autor. ¿Se puede vivir, como dice Leila, se puede vivir de ser autor, artista? ¿Quiere el público pagar? ¿Está dispuesto a pagar el público en alguna instancia? ¿Quiere bajar el libro gratis de internet? ¿Quiere fotocopiarlo? ¿Cómo ves tú esa relación hoy con todo el acceso, con todo lo que está ocurriendo? Por favor. Mira, primero agradecer esta oportunidad, este debate, como decía Juan Carlos. Efectivamente es una oportunidad muy rica abordar estos temas y de una dimensión a cinco flancos, no a dos, no en blanco y negro. Creo que es interesante lo que acaba de decir Leila. Efectivamente, está instalado en nuestra sociedad un problema sociológico, no solamente de las abuelas, yo diría que hoy día es patético, en que el trabajo de producción de algo normalmente, voy a ser un poco drástico quizás, inútil, porque en realidad el arte en sí mismo es bastante inútil bajo la perspectiva de la producción industrial. Después nos vamos a dar cuenta que es demasiado útil, pero que efectivamente el autor, el que produce todo el fenómeno, no hay que olvidarse que toda esta industria de la cual estamos hablando, libros, fotografías, fotocopias, discos, etcétera, etcétera, nacen porque hubo alguien que hizo algo, que creó una obra, que escribió, que pintó, que compuso, etcétera, etcétera, que inventó. Y resulta que es el más desconocido del mundo, es el más ignorado. Y de alguna manera, por lo que se ha dicho acá, a veces, utilizado con otros fines, es el más perjudicado. Yo les pregunto así, muy simplemente, por el lado de la música, aunque no es mi música, yo hago música de concierto, pero de música que ustedes conocen. Ustedes conocen Like a Virgin, ¿no? Y hay una monja además en Italia que la está cantando mucho. Ustedes están seguros que es de Madonna.
Obvio. Así se los entrega la industria. Es Like a Virgin de Madonna. Y no es verdad. Es de otra persona. Es de un autor. Thriller. Dirán, pero es Michael Jackson. La hizo Michael Jackson. Falso. Hay otro autor que ustedes desconocen totalmente. El hombre que yo amo, Miriam Hernández, para ponerme un poquito en Chile. Pero ya es un éxito nacional total. ¿Ustedes están convencidos que es de Miriam Hernández? No. Es de Gogo Muñoz. ¿Conocen a Gogo Muñoz? No. Se acaba de ganar el Festival de Viña el año pasado en la parte folclórica, pero nadie tiene idea. Y aquí hay cosas que son importantes. Leía recién en el Mercurio un libro de un argentino, Oppenheimer, Crear o Morir se llama el texto, ¿no? Justamente que hace hincapié sobre esta actitud que es social, de desconocer a quien crea y quien inicia la cadena real de todo este fenómeno. El llamado creador. Nosotros nos autodenominamos creadores con una soberbia espantosa, porque en realidad no creamos nada, lo que pasa es que modificamos las cosas. Pero en eso consiste el juego. Y efectivamente, y voy a aprovechar que está Leila que es argentina, porque es uno de los pocos casos en que yo reconozco que Argentina, pese a que reconoce a un húngaro, en la denominación de un objeto útil, proyecta el nombre del inventor. Ustedes saben que los argentinos al lápiz pasta le llaman virome. Y es de un húngaro, que se llama Ladislao Biro, que inventó el sistema. Nadie lo pescó en Europa. Llegó a Argentina, lo pescaron. Y así en Uruguay, en Paraguay, en toda la región del Plata, se llama virome. Es un homenaje. Ustedes lo conocen como lápiz Bic, lápiz pasta, bolígrafo, etc. Pero está el señor Biro, que hizo posible esto. Yo no estoy hablando ahora de arte, estoy hablando de industria científica. Los inventores están todos ocultos, están todos sobrepasados. Y más encima, son usados para generar recursos. Y aquí está el punto. Porque yo estoy absolutamente de acuerdo en que la Internet es una posibilidad de acceso maravilloso a toda información. Tanta información que en realidad no accedemos casi a ninguna, pero es demasiada información. Efectivamente. El problema surge, como decía tanto Juan Carlos como Claudio, que son abogados, además que saben más del asunto, el origen de este asunto. Y efectivamente no era para proteger a los creadores. O sea, aparentemente, los pobres creadores nunca han sido considerados. Y a veces los creadores no solamente trabajan solos, trabajan en equipo. Y eso es gente del equipo ya es peor aún, más desconocida. Y entonces aquí existe, dice, ¿cómo se llama este debate? Se llama, ¿y si es gratis, quién paga? Yo le digo, y voy a terminar rápidamente. Ustedes escuchan música en la radio, gratis. Ustedes escuchan música en la televisión, gratis. Ustedes ven un video en YouTube, gratis. Pero hay gente que paga. Eso está pagado. Está pagado por diversos sistemas, publicidades, venta de espacio, etcétera, etcétera. No vamos a meter en la parte técnica. El problema es, si ustedes de alguna manera no pagan, hay otros que pagan. Pero aquí llegamos al otro punto. Todo lo que se paga por supuestamente que llegue al autor, resulta que no llega. O si llega, es poquito. Y eso lo voy a hablar un poquito más adelante porque es fundamental tener en cuenta esto. El acceso a la obra es absolutamente gratis. Es lícito. El problema es cuando entra alguien, se pone en el medio y hace usura, no hace uso de la obra del creador. Usura a partir de la obra del creador. De eso voy a hablar un poquito después. Roberto, gracias.
señor Guarelo. Claudio, vamos a cambiar un poco el orden. Y si quieren polemizar, pueden hacerlo. Justamente el debate no sé si justamente es la idea del debate. Claudio, hay un caso, recordando lo que dice Alejandro, hay un caso, por ejemplo, de un video muy exitoso chileno, hay varios, pero uno de un grupo muy conocido que tiene algo así como 5 millones de visitas en YouTube. Que todo el mundo lo conoce la canción, y los creadores, autores, compositores de esa canción han recibido alrededor de 70.000 pesos, ¿no es cierto? Que, digámoslo, parece poco en relación a los 5 millones de visitas. Uno pensaría que 5 millones de visitas ya te asegura un cierto patrimonio, una cierta ganancia, digamos, a partir de eso, para ser más preciso. ¿Cómo conciliar desde tu punto de vista ese tema? Porque el público tiene este acceso, como hemos comentado aquí, gratuito, ve video en YouTube, lo escucha en la radio, en fin, tiene muchas plataformas. En algunas se paga, porque la gente paga, porque ustedes, yo, todos, muchos pagamos en Netflix o pagamos en Spotify, una cuota chica. El autor, sin embargo, no recibe demasiado. Y por otro lado, el autor necesita compartir. Porque uno podría decir, bueno, porque el autor no se queda en su casa con su obra y el que la quiera reproducir, libro, disco, le paga. Y el tipo dice, si no, la vende de a una. Sin embargo, estamos en un mundo interconectado, globalizado, de redes, donde compartir es fundamental. Los gurús de la publicidad en Nueva York siempre están diciendo lo que no se comparte está muerto. ¿No es cierto? O sea, el artista necesita compartir. ¿Cómo puede, desde tu punto de vista, cómo se pueden conciliar esos dos momentos? Digamos, la necesidad legítima, al parecer, como se dice aquí, del autor de ganar su dinero al público, de tener el acceso, y la obra de circular. Yo creo que planteado así al voleo este tema de la usura, me parece un poco liviano, me parece peligroso. Yo tengo una experiencia editorial y la voy a contar, no es de la cual me enorgullezco, pero reconozco que lo hice bastante bien. Yo fui editor de Condorito 5 años en Argentina. Condorito nunca hubiera existido en Argentina si no hubiese sido porque un señor le compró sus derechos a Pepo, negoció con él un porcentaje de las ventas, abrió una oficina en Argentina, invirtió, desarrolló, se la jugó, y Condorito llegó a vender en Argentina entre el año 80 y 85, que fue el año que yo estuve a cargo de eso, un promedio de 60.000 ejemplares quincenales. Ese mismo señor hizo esto en Colombia y luego lo hizo en México. Y Condorito vendió en América Latina 1 millón de ejemplares mensuales. Mensuales. Eso es un creador y eso es un empresario. Ambos ganaron dinero. Otra discusión es quién ganó más. Pero ambos ganaron mucho dinero. Yo fui muy amigo de Pepo, de René Ríos, le fue muy bien, estaba muy orgulloso. En Argentina creábamos el triple de páginas de las que hacía Pepo en Chile, porque no tenía capacidad para producir más, y habíamos abierto un mercado que demandaba muchas páginas de Condorito todos los meses. Por lo tanto, aquí no hubo usura, hubo un buen negocio, se pagaron sus derechos, fue muy rentable para todo el mundo. Bueno, yo dejé después la empresa, me cambié, después entiendo que Televisa compró todo eso y supongo que nuevamente el señor empresario y el señor Pepo habrán ganado lo suyo y seguirán ganando hasta el día de hoy, porque Condorito sigue saliendo en toda América Latina. O sea, aquí hay una comunión de intereses, en la medida naturalmente que la gente sea seria y que haga lo que corresponde. En las empresas serias, ustedes probablemente no lo sepan, cuando un autor de éxito vende sus derechos y la empresa seria le paga un anticipo a cuenta del 10% de derecho de autor, hay autores chilenos que han llegado a cobrar solo en lengua castellana 1.200.000 euros de anticipo. Ese libro podría el día de mañana ser censurado y no salir. Y sin embargo, eso es a todo evento. Ahí se ha pagado.
Es cierto que a muchos autores los estafan, sin lugar a duda, pero dicho así, que hay usura y que en definitiva el conjunto de las industrias culturales estafan a los autores, a mí me parece poco serio, me parece incluso de alto riesgo cuando hay sociedades de derechos que cobran por orden y cuenta de los autores y cuyos directivos hoy en España están presos y son más frescos de raja que los del Banco Penca. Voy a aprovechar. De acuerdo. Ahí hay otro caso, digamos, ¿no es cierto? Que es el producto vendedor bien manejado desde el punto de vista de la empresa, en total acuerdo con el autor, que se expande, que genera, por supuesto, dinero para todos, y está muy bien, digamos. En ese sentido, volviendo a la pregunta inicial, digamos, ¿cómo ves tú esta conciliación de intereses, incluyendo además el público hoy que, en general, yo aquí lo planteo, después lo podemos conversar, por supuesto, le cuesta un poco pagar por ello? Es muy buena tu pregunta. Yo creo que hay algo que voy a volver también sobre una reflexión que ha habido sobre la mesa en torno al aspecto legal del derecho a autor. No en el sentido aburrido, no se asusten con eso, sino que en el sentido de que muchas veces estamos hablando de autores acá, ¿no? Y hablamos de autores, hablamos de creadores de manera, digamos, bien genérica, pero la verdad es que las normas de derecho de autor son normas que tratan como autor tanto a Leila como a Alejandro, como también a ti cuando sacas fotografía en tu celular, también a mí cuando escribo en mi blog, también a Juan Carlos cuando escribe en su Twitter. Lo digo porque de alguna forma el creador es alguien muy distinto dependiendo de cada uno de esos casos, ¿no? Alejandro probablemente va a querer, digamos, lanzar su obra intelectual en un teatro como este. Probablemente Leila querrá llegar a un acuerdo con alguna editorial que lo publique en toda la hispana y así. Pero probablemente las fotografías que yo quiero sacar en mi celular no quiero que tengan el mismo trato, digamos, porque yo no me gano la vida con mi fotografía. Probablemente un académico de acá de la Universidad Católica de Valparaíso va a querer publicar sus obras intelectuales que son financiadas por el Estado en un 95%, y probablemente él también va a querer publicar su obra para efecto de que no esté en sus anaqueles. Pero el sistema de derecho de autor trata de la misma forma al tuit de Juan Carlos, a la obra de Alejandro, al artículo que escribe Leila para el País y mi fotografía en mi celular. Y ese es un problema que creo que es bien sustancial del sistema de derecho de autor. Cuando yo hacía mención en un principio que el modelo de derecho de autor es el mismo modelo en términos muy gruesos que hace 300 años atrás, hago mención a eso, ¿no? Hoy día la realidad es muy distinta de la creación y lamentablemente la ley trata de la misma forma todos tipos de creación y los trata de la misma forma, por ejemplo, con el mismo tipo de protección, que es Día del Autor más 70 años después de la muerte, en el caso de Chile. Piensen ustedes cuándo va a estar en dominio público Roberto Bolaño, por ejemplo. ¿Cuándo va a estar en dominio público Pablo Neruda? Según los cálculos actuales, el 2043, si mal no recuerdo. Pero les aseguro que el año 2041 la Fundación Neruda va a hacer algo al respecto. Hay una segunda cuestión que creo que es interesante, que lo hizo en Estados Unidos Disney, sin ir más lejos. Pero hay una cuestión que creo que es interesante también, que algo que tú comentabas en tu pregunta, René, que tiene que ver con las plataformas, ¿no? Hablabas de Netflix, hablabas de Spotify y otras más. Y me parece que es un elemento interesante, que podríamos profundizar muchísimo más y podría ser objeto de otro debate el próximo año también, ¿no? Acá en Puerto de Ideas, ¿no? Pero que tiene que ver con que, si se fijan, todas estas innovaciones, que son innovaciones que han sido en beneficio para los autores en primer lugar y también para el público por otro, que intentan superar un poco esta brecha de la denominada piratería, que yo creo que es muy complicado de explicar y es muy complicado de tratar de la misma forma, así como es complicado de tratar de la misma forma a todos los autores. Ninguna de estas plataformas, ninguna de esas plataformas han surgido de la industria de contenidos, ninguna. iTunes se le ocurrió a un señor en California que usaba una polera negra. Spotify se le ocurrió a un señor en el norte de Europa, y así. Radio se le ocurrió a otro tipo. Todas las innovaciones, Netflix no se le ocurrió a la industria de contenido en Estados Unidos. Lo que quiero decir con eso es que hay la industria de contenido, y insisto con ese punto que decía en un principio, que ha sido la punta de lanza del sistema actual de propiedad intelectual. Lo que quiere hacer no es proteger a los autores, lo que quiere hacer no es proteger al público sin ninguna duda, sino que criminalizarlo, sino que lo que quiere es mantener un modelo de negocio propio y no innovar. Y a mí me parece que ahí está el corazón también del problema que tenemos hoy día de un sistema de derechos de autor que está en una crisis terminal. Los autores les parece muy mal el sistema de derechos de autor, a la industria le parece muy mal el sistema de derechos de autor, y al público nos criminalizan y nos tratan como piratas por el sistema de derechos de autor, ¿no? Y creo que ese es el problema clave del modelo de propiedad intelectual actual, y probablemente debería ser parte de una mesa
digamos, del próximo año, o del año subsiguiente, no lo sé. Gracias, Claudio. Vamos a ir con Juan Carlos para tener una visión ahí complementaria o contrapuesta, no sé. Ahí hay un tema muy interesante, porque la industria del entretenimiento, esto que se llama el entretenimiento, ciertamente no es innovadora, al contrario, busca, como tú bien dices, retener todos los derechos de propiedad. Y eso genera que, bueno, otra gente invente finalmente plataformas que buscan esta conciliación de autor y público. Se cita el caso de Disney, que alarga y alarga los derechos de propiedad sobre sus películas. Bueno, pensando que Walt Disney lleva 51 muertos prácticamente. Y las películas siguen siendo absolutamente exclusivas de ellos, ¿no? Y hay que pagar derechos por todo lo que tiene que ver con Disney. Entonces no es una industria innovadora, sino también conservadora, y que criminaliza al público, Juan Carlos. Sin embargo, el público, nosotros mismos, todos los que estamos aquí, podemos piratear y bajar cosas sin que nos pase nada hoy día. O sea, no, tampoco... No sé si tanto como que pase nada, pero tomo lo que dice al final porque es un buen pase, en el sentido de que efectivamente yo concuerdo con que el sistema del derecho de autor legal hoy día está, por así decirlo, al debe. No basta con haber incorporado la realidad de Internet, sino que los desafíos que ello va suponiendo y va a ir suponiendo son mayores. Pero también es curioso que si nosotros tomamos la última encuesta de consumo y tiempo libre que se desarrolla por el Instituto Nacional de Estadística y el Consejo de la Cultura y las Artes, salió hace muy poco, esta semana creo, y uno examina ciertas cifras respecto a lo que es la propiedad intelectual, uno podría concluir que hay ciertas buenas noticias en el sentido de que las denuncias las denuncias por infracciones o delitos de propiedad intelectual que Carabinero informa descienden alrededor de cerca de un 15, un 20%. Las sentencias condenatorias por infracciones o delitos por infracción a la propiedad intelectual también descienden. Pero siento que eso quizás no es reflejo directo desde que haya una mayor conciencia en los usuarios respecto a lo que son los derechos de autor, sino que son precisamente los desafíos o lo más expuestos que están hoy día los autores respecto a la realidad de Internet. Y eso es una señal bastante importante, el decir cómo estas cifras han reducido, cuando yo creo que la piratería se mantiene o quizás en Internet aumenta. De hecho, hay un texto de un autor americano que se llama Robert Levine, que fue editor de Billboard, que se llama Free Rider, y la traducción es Parásito, donde aborda esta problemática y dice que hoy día los incentivos para poder entrar a competir en Internet, en sitios, por decirlo, legales, son prácticamente mínimos, porque los costos que implica para alguien que va a operar contenido legal no pueden estar a la altura de lo que hay, de lo que son sitios con contenido similar que no es legal o que no cuenta con la debida autorización. Y por lo tanto eso, sumado al hecho de que para la publicidad, que es el ingreso para esos sitios web, tampoco llega a ser una competencia igualitaria a la hora de ir a buscar publicidad entre un sitio que ha tenido que pagar los derechos de autor versus otro que no, tiene a la industria y en consecuencia también a los autores bastante en vilo. Y quiero terminar también diciendo que hay, efectivamente, decía Claudio, tenemos que preocuparnos de los olvidados que puedan ser los usuarios, pero también los autores, y los autores no tan industrializados son algunos también de los olvidados. Piensen en un segundo en lo que son los fotógrafos. Efectivamente, hoy día todos podemos llegar a ser fotógrafos. La tecnología, la internet, y como no discrimina respecto al valor artístico, la protección del derecho de autor nos puede hacer sentir a todos fotógrafos, pero ciertamente quienes sí han vivido de la fotografía, hoy día en internet se ven expuestos a que con solamente subir a alguien una foto que es de un tercero, una foto con un valor artístico importante de alguien que ha podido vivir de ese trabajo, se está a la vez se está reproduciendo y distribuyendo a un nivel amplio que al final el incentivo para ese autor de seguir dedicando tiempo y producción para tener resultados similares termina siendo bastante
por así decirlo, bastante inverso. Así que estoy de acuerdo que tenemos que hacernos cargo de adecuar la normativa. Hoy día, en un mismo acto, al subir una foto, estamos reproduciendo, distribuyendo y exhibiendo públicamente, por lo tanto, tres infracciones parece un poco absurdo, pero a la vez también tenemos que ver qué pasa con autores que no están en la industria. Tienen los mismos derechos, tienen la misma protección y hoy día también están expuestos a el mismo uso. Alejandro, una consulta más a ti, una intervención más de Leila y podemos conversar un poco también con el público que ha llegado aquí en muy buen número. Y arriba. No me conviene, si yo soy un artista, un autor, no me conviene, como han hecho mucho en la música, por ejemplo, eso llama la atención, regalar mi trabajo, editar un disco y lo regalo. ¿Cuánta gente ha hecho eso? Yo te regalé uno. Tú me regalaste uno antes de entrar acá. Tu último disco, lo voy a mostrar. Uno, Pero después te doy. Uno solo, bueno. No, mira. Aquí, bueno. Uno solo. Uno solo. Y te tratar doy, de vivir y tratar de hacer mi sustento por el arte, digamos, ligado al arte de otra manera. Encontrar una manera mixta, ¿no? porque vuelvo al tema de compartir. O sea, hoy me parece a mí que realmente es central el tema de compartir. O sea, yo existo en la medida que comparto, en la medida que estoy presente en las plataformas digitales, en las redes sociales, en los medios. En fin, necesito esa presencia. Y más allá de cómo se transmite mi trabajo, eso es lo que quiero decir. Necesito estar ahí presente y luego que la gente me conozca y inventar algo quizás para sacar plata, para obtener el dinero que necesito. ¿Cómo ves tú ese tema? A ver, primera cosa, sí, es cierto. O sea, el disco que le puedo regalar a todos no me alcanza para todos los de la platea, pero está financiado, como dice Claudio, por el Estado de Chile. Me financió un proyecto y yo regalo el disco, no lo vendo, como hacen otros que venden una vez que ya ha sido financiado. Ese es otro asunto. Quizás porque necesitan absolutamente el asunto. Pero quiero hacerme cargo de lo que dijo Pablo también, porque no hablaba de los libros, hablaba de la música, y particularmente esta palabra usura, que molestó mucho, quiero probarla. Efectivamente, en este momento, el sistema, las nuevas plataformas que han sido, como dice Claudio, creadas no por la industria. Estoy absolutamente de acuerdo en muchos aspectos justamente del manejo de la información musical. Efectivamente, los sellos discográficos, que en rigor parecen desaparecer, ¿no es cierto? Porque los discos físicos no se venden, entonces, no existen los sellos. No, hay muchos sellos, muchos pequeños, pero hay tres gigantes, Universal, Sony y Warner Chappell. Es impresionante. Y ellos, como tienen el mercado global, no local, territorial, el mercado global, no es que tengan que ir a hacer un convenio con un argentino, con un mexicano, no, ellos están por sobre, all over the world, absolutamente por encima. Ellos deciden, en beneficio de ellos, a veces, como dice Claudio, usando de pantalla a los autores, ganar y generar grandes ganancias en desmedro de los autores. En este momento, en las plataformas de streaming, ellos se llevan el 97% de lo que paga Spotify o Pandora, etc. Solo el 3% va a los autores. Peor aún, el asunto es tan poco transparente que en definitiva ellos negocian, igual como lo decía Pablo, ellos negocian pagos anticipados desde los streaming, pero a ellos. Y está probado que los pagos anticipados a ellos nunca ha llegado a los artistas y a los creadores. Se acaba de cumplir 100 años en Nashville, una ciudad emblemática de la música popular en Estados Unidos. Nashville, ¿sí? Y es justamente el 22 de octubre. Y se hizo público un estudio justamente que prueba técnicamente y con documentación lo que estoy diciendo. Por lo tanto, no estoy haciendo un voleo al aire.
efectivamente, en la industria de la música, y tal como lo denuncia también Claudio, el mecanismo de la industria va en desmedro de los autores y va en beneficio de esa industria. Y por eso que no quiere innovar también, o sea, obviamente. Y lo que quiere es prolongar, más allá de la vigencia del derecho de autor, que es una propiedad temporal, ¿no es cierto? Que efectivamente, si ustedes lo piensan en un creador, 50 años después de su muerte, o 70, o 100, o 120, como quiere Mickey Mouse, ¿no es cierto?, en el TPP, que son cosas que en este momento están funcionando. Ellos, por proteger la industria Disney, el gobierno norteamericano está presionando a todo el sistema pacífico para que los derechos de esa industria, no los derechos de la familia Disney o del señor Walt Disney y su heredero, sino que efectivamente la industria que vive de eso se quede con más tiempo. Porque en definitiva, un creador, ¿no es cierto?, que trabajó, como dice Leila, arduamente, no con esa idea romántica de la musa, ¿no? Hay que estar ahí, con el lápiz en la mano, etcétera, etcétera, trabajando todos los días. Ese autor que genera esas obras y que esas obras generan derecho porque son usadas comercialmente, del punto de la gratuidad del acceso tiene que ver con que, en definitiva, hay otros que usan esa obra. Y eso genera derechos. Ojo, que Claudio dice el derecho de autor está en decadencia. No, yo creo que el problema está en la legislación del derecho de autor. El principio de derecho de autor yo creo que va a seguir vigente y ojalá justamente logre recuperar el reconocimiento al autor, porque finalmente es un reconocimiento. Perdón el caso. Esa persona generó derechos, muere, pero resulta que tiene familia. Igual que un bien inmueble, ¿no es cierto?, tiene derecho a alguien, a esa familia, a esos herederos, a percibir por un tiempo esos derechos. Porque en definitiva, esa obra sigue viviendo. Y esa obra sigue viviendo, pero sigue generando recursos. Si ese es el punto. Yo les dije, el arte es inútil en sí mismo, pero cuando genera recursos hay que proteger al autor. El caso que yo decía recién, lo que supuestamente debería dividirse, miren lo que estoy diciendo, dividirse ¿cómo se dice?, las utilidades entre el aparato de, ¿cómo se llama?, entre los sellos y ejecutantes, que son los productores en el fondo, y los autores y editores que están juntos, no están peleados, están juntos. Los editores están en el bando de los creadores. El problema es que en la música, los sellos y todos los aparatos de producción, ¿no es cierto?, deberían compartir esto en 50-50. Pero resulta que es 97 versus 3. 97 versus 3. Los sellos grabadores, en este caso Universal, Sony, etcétera, se quedan con el 97% de las utilidades. Y recién el 3% se van a los editores y a los creadores. Si un problema de tarifa, estoy de acuerdo con Pablo en que en definitiva hay un reconocimiento y de acuerdo al éxito puede haber ganado mucho dinero el creador, efectivamente. Pero no nos olvidemos, aquí lo que pasa es que la obra de arte que se idealiza pasa a ser objeto de negocio. Y en el objeto de negocio está el problema. Entonces, si a ustedes les cobran, ojo, le están cobrando, el que más se está llevando es más bien el intermediario, no el autor, ni tampoco necesariamente el editor. ¿De acuerdo? Porque el editor, en definitiva, está a la par del creador, va a la par. Gracias, Alejandro. Corresponde que hable Leila. No, pero podemos dejarlo pasar, ¿eh? O sea. Pero mientras Leila se prepara, porque, bueno, aquí hay un tema súper apasionante aquí, digamos, porque además yo creo que tú has aportado, Alejandro, un punto interesante, que es que esto no es un tema local, como uno a veces lo ve, sino que es una industria global, y donde ahí el asunto cambia de tono, claramente, y cuando intervienen los gobiernos, como en el proyecto en que está Chile involucrado, de hecho, en el tema del Pacífico que promueve Estados Unidos. Pablo Dirman, una intervención breve antes que hable de Leila.
Y breve. iríamos a la conversación. Bueno, si es breve, tendría que decirle a Alejandro, vamos para afuera y nos arreglamos. Pero mira... Pero si en el fondo piensan lo mismo. Porque o sea, no me no parece saben. bien que esté de acuerdo conmigo. Pero en fin, a ver, en términos de los porcentajes, siempre es, vuelvo a decir lo mismo, peligroso. Yo dije recién que la ley chilena establece que el derecho de autor es el 10% y cualquiera rápidamente dirá, el sinvergüenza, el editor se queda con el 90%. No es así. El autor recibe el 10% de los ejemplares efectivamente vendidos y el editor no recibe el 90% porque el 50% se queda en la cadena de distribución, vale decir distribuidores, libreros, logística, que yo. Por lo tanto, de lo que se queda el autor representa el 20%. El 10% del precio de venta público es una lata, pero el 20% de lo que recibe el editor. Y de lo que recibe el editor, naturalmente están todos los costos, ya sea asociados directamente a la producción del libro o al mantenimiento de la empresa, donde lamentablemente hay que pagar sueldo todos los meses. Entonces, esa cifra tirada al voleo, compañero, nuevamente parece un horror y no es tan así. No es tan así. Pero además hay otro elemento que no podemos dejar de considerar. Esto conlleva riesgo. Vale decir, ¿qué sucede si todos los libros que yo vendí, y que en este país es bastante habitual, le pagué el 10% al autor y el librero no me los pagó? Feria Mix, Ateneo, Librería Europea, Zamorano y Caperán, José Miguel Carrera, todos los años tenemos un quebranto brutal. Y esas cosas, en definitiva, no hay más fórmula que considerarlas en la fijación del precio o en el margen eventual de ganancia. Por lo tanto, yo no sé cómo es en la música este 97.3. En el libro no es 10.90, de ninguna manera. Ahora, nosotros tenemos un drama, y voy a hacer aquí corto. En este país tenemos un profundo desprecio por la cultura. ¿Cuánto gana el comité asesor del ministro de Hacienda? Cada uno de los funcionarios. 5,5 millones de pesos, está en internet, lo pueden buscar. Yo pertenecí durante 6 años, y Juan Carlos es testigo, al Directorio Nacional del Consejo de la Cultura y las Artes. Gratarola. No Baratini, Gratarola. Gratis. Tenía que venir de Santiago, me encanta Valparaíso, por mi cuenta y riesgo, pagar mis peajes, mi estacionamiento y todo eso. Porque en Chile la cultura no se remunera, no se le paga. Sin embargo, todos los asesores de todos los otros ministerios sí se pagan. Hoy día tenemos un ministerio del deporte. No tenemos ni un campeón mundial. Y en cultura tenemos 2, Mistral y Neruda. Ay, perdón, hay campeón mundial de baile del caño. Sí. Ese es, Pablo, ese es un tercer debate que vamos a proponer el próximo año, que yo creo que es muy interesante, que no tiene que ver necesariamente con esta conversación, pero que tiene que ver con que los directorios culturales de las organizaciones, de las instituciones que se dedican a la cultura en Chile son todos ad honorem. La gente que participa ahí, desde el Consejo de la Cultura al Teatro Municipal, a la Fundación de Orquestas Juveniles, en fin, a los directores culturales, son ad honorem porque probablemente se piensa que es por amor al arte, realmente. O sea, probablemente bueno, esto es por amor al arte, ¿no? Claro, ok, entonces no hay que pagar. Entonces hay una serie de vicios súper instalados, pero sobre todo una manera de no ver lo que llamamos la producción cultural o la construcción cultural como una actividad real, ¿no es cierto? Como una actividad concreta, donde hay gente que puede ganarse la vida ahí, donde hay gente que puede perfectamente, podría desarrollar una carrera, en fin, hacer escuela y además cómo generar esa actividad, valor para el país. Eso en Chile no se sospecha. Realmente no se sospecha. Y ahí hay un tema que sin duda podremos volver en otro momento, porque es urgente esa comprensión. Leila. No, yo solo quiero decir con respecto a lo que vos decís que no es solamente acá en Chile. A mí me parece que la industria cultural es una, esto que dice Pablo, se espera muchas veces que uno trabaje de manera gratis por amor al arte. A mí muchísimas veces me han convocado a ser como, asesora de una nueva revista que va a salir o asesora de
un diario muy importante ya instalado en la Argentina, o y lamentablemente siento que pasa también como entre colegas. Entre colegas y es propiciado a veces también, qué sé yo, no sé, una cosa boba por ahí, pero un colega, que no, si es por un amigo, bueno, uno lo hace, digamos, pero que manda un libro entero de 400 páginas para ver si uno lo puede leer y decirle buenamente, ¿qué tal te parece mi libro? ¿No? No hay una manera amorosa, afable de responder a semejante cosa, ¿no? Entonces uno a veces termina cediendo. Dicen, bueno, sí, claro, o sea, dame como un mes. No, debería ser para la semana que viene porque necesito que me hagas un blur, que es como la fajita, ¿no? Entonces uno se tiene que leer 400 páginas y aunque el libro no le haya gustado, a veces termina diciendo magnífico. Hay muy pocas editoriales, por ejemplo. Yo como editora siempre me parece afable que cuando yo encargo una nota o pido, propongo a un autor un libro o un texto para una revista que yo edite, en el mismo mail en el que propongo los términos, propongo sobre todo también el término económico. A mí me parece que no es bueno exponer al autor a preguntar si me van a pagar o cuánto me van a pagar. Pero hay como toda una cosa que circula, por ejemplo, que tiene que ver con la industria cultural, que es la industria del prólogo. El amor al prólogo es como el amor al arte, digamos, ¿no? Como que los autores, yo nunca le pedí, creo, un prólogo a nadie, pero esto es como muy común. ¿Me haces un prólogo para mi novela de 1500 páginas de los últimos días? Y si uno es una persona decente, no escribe un prólogo leyendo la novela como en diagonal, digamos. Uno se la lee y eso también es trabajo. Digo esto porque me parece que nosotros también somos responsables, los autores, los creadores a veces, de ir en detrimento de esto mismo que hacemos. Como que de alguna forma aceptamos por amistad, por compromiso, porque no queremos porque en el fondo debemos ser unos monstruos del ego, que queremos que todo el mundo nos adore y hable bien de nosotros y ay, Leila, genial, te hace prólogos gratis como de a 5 por mes y no sé qué. De alguna forma, como yo trato de no hacerlo, digamos, y quiero decir que también trato de no todo esto que decían de internet, y con esto quiero terminar un poco, pero yo, por ejemplo, tengo como tengo un altísimo respeto por la gente que hace cosas. Entonces yo, perdón, va a sonar muy estúpido y muy naif, yo no bajo cosas gratis de internet. De hecho, si tengo que cargar un libro en el Kindle, lo pago, digamos. O sea, no tengo esta cultura de que todo debe ser gratis. Y a mí me parece que en el fondo un poco lo que pasa es que cuando se piensa también en todas estas cosas del derecho de autor y todo, así como se piensa a veces, hoy Pablo hablaba en una conversación informal en un auto, mencionó aquello como del incentivo, incentivar la lectura, ¿no? Bueno, yo creo que hay otras cosas que se pueden incentivar también. Se puede incentivar la conciencia que debemos tener todos de que un objeto, un artefacto cultural, un artefacto musical, un artefacto narrativo, un artefacto fotográfico, es una cosa venida de un lugar que no existía, ahora existe, no sé, en el fondo es como, es inútil, pero en el fondo yo no me subiría a un Mercedes-Benz pensando que me lo van a regalar, digamos. No me pondría la Sinfonía X suponiendo que esto debe ser gratis. Yo creo que ahí hay una persona que puso trabajo, que puso empeño, que puso desvelo, como el señor que diseñó la Ferrari X, digamos. Entonces, eso, nada más. Un punto muy, muy relevante, es decir, crear la conciencia de que... Así soy yo, relevante. Crear la conciencia de que es detrás de esa obra de arte o esa obra de construcción cultural, digamos, que se está bajando, que se está pirateando, hay personas, hay creadores que merecen respeto. Cerramos esta ronda con Claudio, que va a hacer un apunte. Un minuto. Yo sí bajo mucho por internet, ilegalmente, mucho por internet. Entre otras razones porque el problema de la piratería en internet no es un problema de derecho de autor, es un problema de mercado, ¿no? Bajo aquellas cosas que el mercado no me ofrece una alternativa para poder acceder, ¿no? Yo pago por Netflix, pago por radio.com, pago por un montón de servicios, digamos, legales, pero hay cierta música más rara que me gusta también y que no tengo cómo conseguir. Tengo un programa de radio martes y jueves y escucho
muchos discos, digamos, ¿no? Todo el tiempo por mi trabajo en la radio. Y no puedo acceder por vías legales, ¿no? Por tanto, no tengo ningún problema con admitir aquí ante 100 personas en el estudio, y probablemente gente está grabando o algo, que bajo mucho por internet, de manera muy pirata, digamos. Y no le pago a los autores, lo siento, Alejandro, pero no lo hago. Pero creo que ese es un aspecto importante con el cual quería como un poco cerrar. Creo que pensar que la piratería es un problema de derechos de autor es un gran error, ¿no? El problema de la piratería, el problema de Cuevana, el problema de todos estos sitios, digamos, que uno puede espantarse, digamos, hasta que lo utiliza, digamos, ¿no? Pero que uno se espanta mucho de su existencia, no es porque, una vez más, digamos, tengamos un parche en el ojo y una pata de palo, es porque hay un mercado y hay un modelo, digamos, de negocio que pareciera ser no muy interesante el mercado latinoamericano, no pareciera ser muy importante el mercado chileno, y además no pareciera ser muy importante ofrecer, ¿no? Algo que la gente demanda poder acceder, pagando, estando dispuesto a pagar un precio, pero digamos por razones externas a ellos no lo puede hacer. Y hay una segunda cuestión vinculada con lo último que se conversaba, que es que también creo que hay otro error vinculado con entender el derecho, con confundir el derecho de autor con la remuneración para los autores. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? El derecho de autor, de hecho, aquí pareciera ser que esto estuviera en las tablas de Moisés, ¿no? Que el derecho de autor fue algo que, digamos, que vino desde el cielo, hubo una zarzamora ardiente, digamos, nos llegó esta cosa que, digamos, no entendemos de repente. Pero la verdad es que el derecho de autor, como explicaba Juan Carlos en un principio, se le ocurrió a un montón de gente como nosotros acá, donde decidimos que era una buena idea tener un modelo legal que de alguna forma, piensan algunos, incentive la creación intelectual, ¿no? Se entendía en ese momento que era necesario tener un sistema legal que de alguna forma entregara incentivos para que los autores pudieran crear, ¿no? Y crear nuevas obras, en fin. Y esto fue mutando con el tiempo. Pero lo que resulta hoy día es que estamos todos más o menos de acuerdo que el sistema de derecho de autor es bien abusivo. Probablemente ninguno de los que estamos en la mesa creemos que el sistema de derecho de autor debiera durar 70 años después de la muerte. Neruda no va a resucitar, lamentablemente, en 5 años más, si es que seguimos aumentando el plazo de protección. No va a pasar eso, ¿no? Y los hijos de los autores me parecerá muy bien, pero tendrán formas de ganarse la vida también, digamos. Con todo respeto. Yo me gano la vida, digamos, mi padre es transportista, digamos, yo no pretendo, digamos, ganarme la vida con sus camiones, digamos. Pero lo que quiero decir con esto es que creo que es muy importante distinguir estas dos cosas, ¿no? El modelo de derecho de autor está en crisis, tenemos un modelo terrible, un modelo que criminaliza a los usuarios, y por otro lado, creo que eso es perfectamente compatible con el legítimo derecho de los autores de ser reconocidos, el legítimo derecho de los autores de ganarse la vida por lo que hacen, y el legítimo derecho a respetar a nuestra cultura y nuestras artes. Lo que me parece a mí es que en la retórica del debate respecto a los derechos de autor y en la retórica del debate en los últimos años respecto al derecho de autor en Internet ha habido una dicotomía falsa entre piratas por un lado y autores por el otro. Entre aquellos que quieren todo gratis por un lado y aquellos que quieren que se pague todo el tiempo por otro. Y me parece que es muchísimo más complejo que eso, y que me conecto con lo que decía Pablo hace un rato atrás, ¿no? Esto es muchísimo más complejo y es muchísimo, digamos, más rico en la discusión que solamente apuntar con el dedo a los piratas que descargan por internet, como yo, versus aquellos que quieren que sean reconocidos su trabajo. Me parece que es una dicotomía falsa, donde al final los únicos que pierden son el público.